Vamos a resolver este problema geométrico utilizando propiedades de la circunferencia y utilizando un poco de triángulos. Y sabemos que los triángulos existen propiedades, sobre todo si es un triángulo rectángulo, y podemos utilizarlo en este ejercicio. Es posible que esta figura no esté escala, pero es la idea que le estamos dando. Entonces vamos a ver los datos que nos dan y vamos a ir leyendo para poder estructurar el ejercicio. Me dicen que AC, este segmento, AC, y aquí faltaría el punto B. Me dicen que AC es precisamente una secante. Si hace una secante, entonces va a cortar a la circunferencia en dos puntos. Aquí lo cortaría en un punto B y aquí en un punto C. Es decir, que B y C pertenecen a la circunferencia y son los puntos de contacto de la secante con la misma. Me dicen de que O, este punto, es el centro de la circunferencia. Y me dicen en este caso ahora otras medidas. Me dicen que AB, esta medida, de A hasta B, esta medida es 11, vamos a escribirlo aquí. Esta medida del punto exterior A este punto de contacto vale 11. Y me dicen que BC, esta medida completa, vale 12 unidades, desde B hasta C, o sea, los puntos de contacto de la secante. Y me dicen que OA, esta distancia desde el punto exterior A hasta el centro de la circunferencia, mide 20. Esos son los datos que nos dan. Y con estos datos me piden calcular el radio de la circunferencia. ¿Quién sería el radio de la circunferencia? Bueno, podemos utilizar cualquier distancia del centro a un punto de la circunferencia, del centro hasta B, del centro hasta C o del centro a cualquier punto de la circunferencia. Vamos a utilizarlo de O hasta C. Esta distancia sería para nosotros el radio. Vamos entonces a lo siguiente. Si AC es una secante, entonces BC es una cuerda, se quiere decir un segmento que está comprendido en dos puntos de la circunferencia. Y hay una propiedad que me dice que cuando tenemos una cuerda en una circunferencia, podemos trazar a partir del centro una perpendicular a esa cuerda. Y la perpendicular a esa cuerda cumple la condición de separar o dividir a la cuerda en dos partes iguales. Es decir, este segmento va a ser perpendicular porque es la secante, en este caso los puntos de contacto de B y C, que es una cuerda, y aquí hemos trazado una perpendicular a partir del centro. Entonces, estos dos segmentos van a ser iguales. Si este segmento BC mide 12, entonces se va a subdividir en 6 y en 6. Tenemos esta distancia. Por lo tanto, aquí hemos formado un triángulo, que es un triángulo rectángulo, y ese triángulo podemos nombrarlo como A. Vamos a darle una letra aquí arriba, por ejemplo, vamos a llamarlo este punto, vamos a llamarlo M, para tener un punto de referencia, y podemos entonces decir, en el triángulo que aparece escrito, primero, en el triángulo, vamos a llamarlo A, O, M. Ese triángulo, yo puedo decir que es un triángulo rectángulo, y es rectángulo en M, porque M es el punto de contacto del segmento a partir del centro a la cuerda, que es la propiedad, que va a ser perpendicular y lo va a dividir en dos segmentos iguales. Entonces, en este triángulo que aparece aquí, ¿quién es la hipotenusa? Es el lado que se opone al ángulo 90 grados. Este ángulo 90, entonces OA va a ser, en este caso, la hipotenusa. Y puedo aplicar el teorema de Pitágoras, es decir, el cuadrado de la longitud de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los dos catetos, que sería AM al cuadrado más, en este caso, OM al cuadrado. Tenemos aquí entonces, voy a marcarlo, esta medida al cuadrado va a ser igual a esta medida al cuadrado más esta medida al cuadrado. Esta medida va a ser igual entonces sería a 17, porque sencillamente lo que tenemos aquí sería una distancia desde A a B, que es 11, y la mitad que estaría aquí, que sería la mitad de 12, que sería 6, es decir, esto me diría 17. Entonces podemos decir, vamos a sustituir, OA sería 20, sería la hipotenusa, sería 20 elevado al cuadrado, igual a AM, que sería 11 más la mitad de la cuerda, que sería 17 elevado al cuadrado, más OM elevado al cuadrado. Esto nos quedaría
20 al cuadrado es 20 por 20, que es 400. Vamos a escribir aquí 17 por 17, vamos a multiplicar 49, 11, 7, 1, me daría 289. 289 más OM al cuadrado. Yo quiero buscar cuánto mide este segmento que está aquí. Que precisamente este segmento no es el radio, pero es la distancia perpendicular. Entonces, vamos a despejar OM. Me quedaría aquí, por ejemplo, OM al cuadrado, me quedaría 400 menos 289. Me quedaría OM al cuadrado, a restar aquí, nos quedaría 111. Y entonces OM va a ser igual a la raíz de 111 unidades. Como esta raíz no es exacta, vamos a dejarla indicada ahí. Es decir, que esta medida que está aquí es raíz de 111 unidades. ¿Qué pasa ahora entonces? Repito, esta medida no es radio, pero habíamos dicho que si unimos el centro con un punto, y en este caso vamos a unirlo con C, esa medida sí es el radio de la circunferencia. Entonces aquí tenemos el radio de la circunferencia. Y aquí tengo otro triángulo. Pero ¿qué pasa con ese triángulo? Ese triángulo sería OMC, número 2. En el triángulo OMC. Y ese triángulo también va a ser rectángulo. Y va a ser rectángulo también en el punto M. Porque si es rectángulo en M, también es rectángulo o perpendicular a la derecha y a la izquierda. En este triángulo que está aquí, ¿quién es la hipotenusa? Sería el que se opone al ángulo 90, sería radio. Sería entonces radio elevado al cuadrado igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Sería en este caso esta medida, que es OM al cuadrado, más la otra medida, que sería MC al cuadrado. O sea, el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los dos catetos. ¿Qué tenemos por aquí entonces? R2 va a ser igual a OM al cuadrado. ¿Quién es OM al cuadrado? OM al cuadrado es 111. Puedo escribir raíz de 111 al cuadrado y simplificar, pero es lo mismo. OM al cuadrado es 111. Más. ¿Y quién es MC? MC es 6. Y 6 al cuadrado me daría 36. Donde obtendríamos que R2, aquí sumando, me daría 147. Y esta medida sería entonces la raíz de 147. Quiere decir, el radio va a tener una longitud de raíz de 147. Esta expresión podemos calcularla, aproximadamente sería entre 12 y 13, porque 12 sería 12 por 2 es 144, 13 por 13 sería 169, es decir, que esta medida estaría entre 12, y algo. Es decir, sabemos entonces que el radio va a tener esta amplitud o medida de 147 en la raíz cuadrada. Espero que lo hayan entendido cómo calcular, en este caso, el radio en este ejercicio geométrico, dando una secante y dando medidas con respecto a cuerdas, pensando y recordando que la cuerda, en este caso, es perpendicular a un segmento y lo divide en dos segmentos iguales, y por eso puedo utilizar dos triángulos, uno a la izquierda y uno a la derecha, que ambos triángulos van a ser triángulos rectángulos. Espero lo hayan entendido, les guste, les sirva para su ejercicio. Muchas gracias, suscríbanse, nos vemos en nuestro próximo video.